Buenas noches, bienvenidos a la Nave del Misterio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están dando en este momento pues crucial, peculiar, muy interesante, que estamos viendo todos juntos y que realmente pues nos enorgullece. No puedo empezar un programa sin decirles gracias. Y además hay secciones que sabemos que les han atrapado por completo, pura realidad, pura autenticidad, vivido en primera persona y que nos hacen reflexionar. Nuestro abrazo a todos los compañeros de urgencias, que salvan tantas vidas en este mismo momento. César Carballo, nuestro querido amigo, lo que hace es recopilar algunas historias vividas y plasmarnos toda una problemática, como en este caso. Don César Carballo, como siempre, bienvenido. Buenas noches, Iker. Muchas gracias. A tu otro hospital ya. Sí, lo tienes ahí atrás. Sí. Es una nueva casa para mí, ¿no? Y además ya me estoy acostumbrando a ella. Con menos tensión, eso sí, César, Muchísima menos tensión, gracias a Dios. Bueno, pues cuéntanos todo tuyo, querido amigo, porque traías unas láminas. Sí. Tenías mucho interés en que se vieran, pero quizá antes hay una escena que parece de película y que has tenido que vivir. Sí, pero mira, era una guardia tranquila, estábamos en verano, eran las 2 de la mañana más o menos, era madrugada y, bueno, pues de repente oímos un frenazo y un coche arroja, por el coche arroja una mujer joven al suelo y se da a la fuga, ¿no? Cuando vamos a asistir a esta mujer, una mujer entre 30 y 40 años, bueno, pues de rasgos sudamericanos, y cuando vamos a atenderla, pues está en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, ¿Habían tirado ahí? La habían tirado, entonces, bueno, pues es verdad que estaba todavía caliente, entonces la pasamos directamente a la sala de emergencias y comenzamos a hacer una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Era una paciente joven y pensamos que todavía podía salvarse la vida, ¿no? Pues desgraciadamente 40 minutos después de masaje cardíaco, ventilación, y cuando el equipo ya estaba exhausto y vimos que, bueno, pues que era muy complicado que saliera, le hicimos una ecocardiografía y no había ningún movimiento del músculo cardíaco, pupilas ya dilatadas y no reactivas. Las señales claras de que eso no va, ¿no? No va a ir adelante. Y luego que desconocíamos el tiempo realmente de parada cardiorrespiratoria. Hay que recordar que a los 10, 12, 13 minutos el cerebro empieza a morirse a los 3 minutos, cuando le falta el oxígeno. A los 3 minutos empieza a haber muerte cerebral y a los 10, 13, 15 minutos, dependiendo también de la forma física del paciente, se produce una muerte cerebral, ¿no? Es posible sacar al paciente, porque algunos los hemos sacado, las funciones vitales básicas, latido cardíaco, respiración, pero el cerebro ha muerto, es lo que se llama muerte cerebral, y esos pacientes habitualmente, desgraciadamente, pues pasan a ser posibles donantes de órganos, ¿no? Escena de película, sí, César, que esta sección es de eso, escenas de película vividas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues fíjate, mientras estamos haciendo la reanimación cardiopulmonar, pues empezamos a pensar, ¿no? Pues qué ha podido pasar, ¿no? Siempre cuando estás haciendo la reanimación, alguien tiene que pensar cuál es la posible causa de esa parada cardiorrespiratoria y sobre todo cómo nos encontramos a la paciente, ¿no? Y lo que sospechamos es una paciente que podía ser, por cómo nos la encontramos, los rasgos que tenía y luego que era muy joven, ¿no? También, y sobre todo, pues cómo había sido arrojada del coche, que podía ser una paciente, nosotros le llamamos boleros, ¿no? Una portadora de drogas a nivel intestinal, ¿no? Ya tenéis, por desgracia, experiencia en eso, sí. Ya es un poco, estamos aprendiendo con los doctores, el ojo clínico, y dices, se corresponde una serie de cosas, no llega así cualquiera, ¿no? Aquí hay una trama de trata o de ajuste de cuentas. Podía ser, ¿no? Era una sospecha alta que teníamos, fíjate, y ha sido la única radiografía en toda mi carrera que yo he hecho a un cadáver.
una vez dijimos, bueno, se acabó la reanimación cardiopulmonar porque lo primero es lo primero, después ya nos encargaremos de ver qué ha podido pasar, pero una vez, bueno, pues dijimos, mira, vamos a certificar la muerte, por supuesto con una autopsia judicial, y bueno, pues le hicimos una radiografía al cadáver en la propia sala de emergencias. Porque ¿no? intuíais que pasaba algo. Intuíamos que podía ser una paciente que llevase bolas de cocaína habitualmente, y una de esas bolas podía haber explotado, ¿no? Y fíjate lo que nos encontramos. Cuéntanos, César. Pues es esta radiografía. Fíjate, esta es una radiografía de abdomen y todos estos cuerpos que se ven, que luego fíjate la representación que tienen en un escáner, todas estas cositas azules que se ven son bolas de cocaína. En el ¿no? escáner se ve así como si fueran píldoras, claro. Recorren todo el cuerpo. Claro, César, pero es que a mí me da la impresión, claro, yo no sé bien de anatomía y tú estás acostumbradísimo, pero que casi llega al pulmón. ¿Esto qué es? Claro, fíjate, esta zona pues podría corresponder prácticamente al estómago, ¿no? Y todo esto son las vueltas del tubo digestivo, y fíjate, todas las bolas al final acaban pues en el ano, que es esa zona, claro, esa zona es el estómago y la de arriba es el estómago. Esto va dando vueltas así, claro, el tubo digestivo. Pero hay que saber verlo. Claro, te quiero decir, tú fíjate, esto es lo que solemos ver nosotros, ¿no? Esta es la representación y no solemos hacer escáner. Una vez vemos esto, el paciente pasa de ser, porque date cuenta, estos pacientes vienen custodiados, no detenidos todavía, custodiados del aeropuerto de Barajas, porque hay sospecha de que son portadores de drogas a nivel intestinal. Y entonces, bueno, una vez vemos esta radiografía, pasan a ser detenidos y luego los pasamos a una unidad de vigilancia especial que tenemos para que en 4, 5, 6 días todas estas bolas... ¿Pero cuántas hay? Pues fíjate, en este caso se hizo una autopsia, 100 bolas llevaba la paciente, 100 bolas. Fíjate la parte baja, o sea, está totalmente colapsada. Era tremendo, ¿no? Entonces, tú fíjate, estamos hablando de unas bolas que son... Sí, has traído algo muy ilustrativo, cosa que me encanta, César, ¿no? Esto es muy televisivo. Es un dátil, fíjate, pero son parecidas, ¿no? Estamos hablando de 5, 10, 15 gramos de cocaína en cada bola. Si lleva 100 bolas, pues puede llevar de entre kilo y un poquito más, ¿no? 1 kilo de cocaína, ¿no? Y se juegan la vida, ¿eh? Si esto se rompe, como pasó, si esto se rompe, tiene un 90% de mortalidad. ¿Qué ocurre en el cuerpo humano pues, cuando una absorción brutal a nivel intestinal de una sobredosis de cocaína, y empiezan a ponerse muy malos, ¿no? Empieza con taquicardia, una taquicardia que puede llegar a 150, 200, 250 latidos por minuto. Y cuando continúa la absorción, pues después se produce una fibrilación ventricular y una parada cardíaca, ¿no? Fíjate, yo he asistido a dos pacientes en toda mi carrera, 2 pacientes que habían fallecido, vamos, que se les había roto una bola. Una fue esta chica que falleció, y el otro, fíjate, le teníamos en la unidad de vigilancia de urgencias, se empezó a poner malo, precisamente los tenemos ahí hasta que evacúan todas las bolas, y se empezó a poner malo, y conseguimos, bueno, pues con antídotos revertir esa absorción de cocaína lo suficiente como para que subiera a quirófano. Por supuesto, es una operación de extrema gravedad y de extrema urgencia, y se le evacuaron todas las bolas que tenía. ¿Hay antídotos que pudieron rebajar la sobredosis en el intestino de una cantidad tan grande de cocaína? Yo creo que tuvimos suerte. Con lo que nos dijeron los cirujanos, fíjate, es que de la bola se había roto una parte. Y entonces no había absorbido toda, no había absorbido todo el contenido. Si no... ¿Esto cómo iba? ¿Envuelto en qué? Claro, esto va envuelto, son envueltas plásticas, ¿no? Son bolas que van envueltas en plástico, pero fíjate qué bien se ven en la radiografía. Esto lo aprendieron los narcotraficantes y dijeron, oye, ¿y si envolvemos, en vez de envolverlas en un contenido que se ve en la radiografía, pasamos a cocaína líquida y las envolvemos en preservativos? Y eso fue lo que hicieron. Los narcos dieron una vuelta de tuerca al sistema. Esto que vas a ver aquí, esto es una paciente que venía de su casa, había pasado ya por el aeropuerto, no había sido detectada, y lo que llevaba, esto que ves en rojo aquí, estos son preservativos con cocaína líquida. Entonces, fíjate, lo envuelven en preservativos. Se han apelmazado en esa zona del estómago. Aquí, en esta zona del estómago, fíjate aquí. Madre mía. Tiene una obstrucción intestinal. La paciente no podía comer, no podía ingerir nada, y estaba vomitando y estaba muy mala. Estaba con una obstrucción intestinal y hubo que operarla para sacarle todo este contenido
que tenía aquí todo este contenido de cocaína. Fíjate el peligro que tiene esto con los jugos gástricos. El plástico lo digiere, o sea, lo elimina. En ciertas horas lo lógico es que eso, con un cuerpo extraño... Y si evidentemente cocaína líquida, si absorbe, si digamos... elimina el plástico, la mortalidad es prácticamente del 100%. Esta es la versión 1, vamos a decirlo así, que tú te encontraste con el cadáver clásica, claro, sí. Y digamos la visión reformada por los narcos, porque efectivamente pasaron la barrera. Esto no se ve en la radiografía. Si nosotros le hiciéramos una radiografía, esto no se ve. Con lo cual, ¿cuánta gente está pasando ahora? Pues mira, no sabemos realmente la gente que está pasando. Fíjate, con el COVID hemos visto, no sé si será porque hay menos alarma, menos alerta, mucha menos gente que está pasando con... Menos gente. Estamos viendo mucha menos gente. Llevamos un tiempo sin ver... Más controles, quizá. Probablemente más controles, o probablemente se ha encontrado otra forma de pasar, o bueno, pues digamos que la alarma internacional con el COVID ha hecho que disminuya la alerta para otras cosas, ¿no? Oye, César, es que no sé, supera cualquier ficción, sinceramente. Es una historia americana, es una historia española. Ahora mismo tú parecías CSI enseñando unas cosas que hemos visto en la ficción, sí. Pero que esto ocurre. Y el asunto es, una persona de estas que lográis revertir la situación, devolvéis de la muerte, sí. ¿Argumentaba algo? ¿Os decía algo? ¿Se sentía engañado? No, gente muy humilde. Saben perfectamente a lo que se exponen, ¿no? Porque cuando hablas con ellos, pues suele ser gente muy pobre de los países de procedencia. Fíjate que lo que ganan son entre 4 y 6.000 euros. Es una miseria, pero en sus países de origen es un dinero, ¿no? Y ellos saben perfectamente que se están jugando la vida y desgraciadamente, además, cuando ya llegan al hospital custodiados y finalmente son detenidos, se enfrentan a penas de entre 3 y 12 años aquí en España, con lo cual... Y cuando alguien va, por ejemplo, César, en todo ese tránsito que puede ser transoceánico, su comportamiento, o sea, no pueden comer nada, imagino, claro. ¿no? Deshidratación. Claro, lo que nos dicen nosotros es que las azafatas o las asistentes del vuelo, pues lo que dicen es que tienen un comportamiento raro, no comen, ¿no? Están muy nerviosos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la manera probablemente de detectar, y seguro, yo estoy seguro que habrá chivatazos también, porque muchas veces es muy difícil de detectar esto en detectas origen, a uno, ¿no? chivo expiatorio, claro. Y pasan por otro lado. Luego la historia que cuentan pues no queda muy clara, dónde va, porque les hacen preguntas, dónde te vas a quedar, con quién, y todo esto luego pues la policía, que es experta, no, pues prácticamente los huele ya casi según entran, ¿no? Y entonces, para la policía, César, esto sería una mula. Eso sería una mula, efectivamente. Nosotros lo llamamos boleros, y fíjate, en la unidad de vigilancia de urgencias hay siempre 2 policías que están custodiando al detenido hasta que expulsa todas las bolas, que la policía, por supuesto, se lleva, porque de esa cantidad depende también, por ejemplo, luego la pena, ¿no? Es una historia triste, porque es muy verdad triste. Que cuando hablas con ellos, pues son gente que está pues muy apesadumbrada, realmente saben lo que han hecho, saben a qué pena se enfrentan porque lo tienen muy claro, pero bueno, pues por las circunstancias de la vida se juegan la vida realmente. Las historias de don César Carballo vividas en urgencias, entre la vida y la muerte, en este caso, por desgracia, con una muerte, pero que nos explica una situación de nuestro tiempo. Esto no es Narcos, esto no es una serie de películas, esto pasa en el corazón de Madrid y tenemos documentos para darnos cuenta hasta qué punto, ¿no?, llega esta trama delictiva y llega este drama. Yo he pensado muchas veces, porque es verdad, hay muchas noticias, ¿no?, de violencia, de ajustes de cuentas, de bueno, muchas cosas están pasando en España. Yo no sé si te las habrás visto con todo esto, pero ya me contarás, no me adelantes nada, César, y mil gracias por instruirnos, por contarnos y por dejarnos como realmente ojipláticos ante cosas que has vivido. Y lo cuentas con naturalidad, pero bueno, en fin, hay que ser de... Imaginamos la escena de ¡pum!, llegando ese cuerpo y tirándolo, o sea, es como... Bueno, no valía nada ya, ¿no? Es una pena. La historia de César es la mula. ¿Cuál